Este regalo es para todos vosotras y vosotros. 30 minutos de oro, ¿vale? Por favor, no perdáis ni una sola palabra de lo que diga. Hola, Chloe, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo hola, estás? María Ángeles, qué gusto de verte. Bueno, yo quería darte, ¿Podemos bajar las luces? hacerte llegar nuestro agradecimiento profundo desde Indeser, desde el equipo de terapia familiar, en nombre de Tino también, en el mío Voy a bajar propio. las luces. Es un honor poder entrevistarte hoy. Has tenido una larga y maravillosa carrera profesional y todo el equipo, bueno, toda la comunidad terapéutica de terapia familiar de habla hispana, Chiquicho. le va a gustar mucho saber un poquito más de ti, de Chloe como persona, de Chloe como profesional. Y bueno, aquí estamos con una lista enorme de preguntas. Sí, voy a tratar de no aburrirlos mucho, vamos a ver cómo va. Bueno. Muy bien. En primer lugar, Chloe, los que estamos inmersos y enamorados de la terapia familiar, te tenemos como referente. Hemos leído, hemos bebido de tu literatura, nos hemos nutrido con toda tu disciplina, con los casos de éxito, con tus mentorías. Yo particularmente con tus mentorías privadas, cada vez que hago una, me encantan, siempre son palabras muy sabias. Y queremos saber un poquito más de Chloe, ¿no? En una entrevista hace poco, una entrevista escrita, no recuerdo ahora mismo quién era el que no sé si era para, no recuerdo si era para una revista o para, leí que Chloe es entre ingenuidad y es entre ingenua y peligrosa. Sí. ¿Qué nos puedes contar de Chloe? Sí, ¿Quién es eso Chloe? lo menciono en mi libro, Sexo, Amor y Violencia, donde planteo que el terapeuta es una figura peligrosa, porque el terapeuta ayuda a la gente a vivir vidas que nunca habían soñado. Y que eso puede ser muy revolucionario. Por eso todas las dictaduras militares prohíben la terapia. En la Argentina la terapia estuvo prohibida durante varios años durante gobiernos militares. No solo la terapia individual y la terapia de familia, sino también la terapia de grupo. Wow. Y la ingenuidad viene es que cuando uno hace terapia familiar es con un grupo de personas, uno está tratando de influir a más de una persona y cada una de esas personas tienen otra versión de la realidad. Entonces uno tiene que tener una posición ingenua de creerles a todos lo que están diciendo y de no creerle a nadie. Claro. Porque las mismas personas que pasaron por las mismas circunstancias tienen nociones diferentes de lo que ocurrió. Por eso, ingenua y peligrosa. Sí. Muy bien. ¿Y qué más nos puedes contar, Chloe, de ti? Bueno, nací en la Argentina y me crié en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mis recuerdos de mi familia en esa época, mi mamá tejiendo para los soldados, yo tenía que comer todo lo que estaba en mi plato porque los niños estaban muriendo en Europa y yo no entendía cómo los iba a ayudar si yo allí comía, claro. Pero todo eso quedó muy, muy firme en mi personalidad y en mis preocupaciones. Además de tener una familia extendida con muchos problemas entre ellos, mi papá que no se llevaba bien con los hermanos, todas esas cosas. Entonces me interesó en cómo entender a las familias para conseguir que se lleven bien. Ese era mi propósito. Y a los 12 años de edad ya había decidido que iba a ser psicóloga. En realidad había decidido que iba a ser psicoanalista, porque en esa época para ayudar a la gente era el psicoanálisis, básicamente, la psiquiatría y el psicoanálisis. Y entonces ya a los 12 años leía Freud, Steckel, Simone de Beauvoir, y escondía los libros abajo del colchón porque sabía que si mi padre los encontraba desaparecían los libros, porque pensaba que no era adecuado para una nena de 12 años, claro. Pero en ese momento decidí, muchas veces
se me pregunta cuándo supe que eso era lo que quería hacer. Y fue a esa edad tan temprana. Entonces estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires y en el último año, en psicología clínica, parte del curso era sobre el grupo de Palo Alto, California, el Mental Research Institute, y el trabajo de Bateson, Haley y todos ellos. Y ahí decidí que tenía que ir a California. Mi primer libro, Terapia Familiar Estratégica, se basó en... Acá está. ¿Está acá? Sí, ¿no? Muy bien, lo podemos mostrar así. Acá está. Se basó en los 2 años que trabajé ahí. Y después de ahí abrí mi Instituto de Terapia Familiar en Washington con Jay Haley, que ahora era mi marido, lo cual es otro tema interesante porque cuando yo fui a Palo Alto al Mental Research Institute, yo era muy psicoanalítica. Ya tenía 6 años de psicoanálisis 4 días por semana. Wow. Y leí el libro de Haley y pensé que era totalmente prejuicioso contra el psicoanálisis y una crítica totalmente irresponsable, y me negué a hablar con él o conocerlo. O sea que yo estaba en una reunión, si él entraba a la habitación, yo te me iba. Sí. Y después acabaste casándote con él. Sí. Qué Y bueno. así es la vida. Sí, así es la vida. Entonces tuvimos ese instituto por muchos años, creo que fueron 15 años. Y fue referente. Sí, fue muy importante para mí porque en esa época era cuando empezaron a salir todos los problemas de violencia contra los niños. Entonces apareció un contrato de nuestro condado, de nuestra ciudad, para tratar a los adolescentes violentos sexuales. Y lo ganamos. Yo apliqué y lo ganamos. Yo no tenía idea de lo que iba a ser, ni idea. Pero sabías que iba a ser efectivo. Que iba a ser algo. Y pensé que lo ganamos porque nadie había aplicado. Y después me enteré que eso fue verdad. Que nadie aplicó. Nadie aplicó porque le tenían miedo a estos chicos. Mucho miedo. Claro. Entonces el contrato involucraba a la ciudad y el sistema judicial que nos mandaban a estos chicos a terapia, y la terapia era terapia familiar. Y tuvimos un éxito extraordinario, arriba del 96% de éxito en estos chicos, cuando el objetivo era prevenir que cometan otro crimen. Pero como los crímenes, la mayor parte de los crímenes eran dentro de la familia, un hermanito menor o una hermana menor, una primita, algo así, por supuesto, las víctimas también estaban en la terapia. Claro. Y con las víctimas tuvimos 100% de éxito. Qué Cuando maravilla. llegaban a la terapia estaban con problemas en la escuela, deprimidas, fobias, temores, dolores físicos, todas esas cosas. Al terminar la terapia, todo eso Se resolvió. se resolvió. Qué Y bien. pienso que esa es mi contribución más importante a la terapia familiar, porque desde los 12 años yo quería hacer algo para prevenir la violencia. Y esa fue mi oportunidad. Así que Parece que muchas veces comenzamos a desarrollar nuestro talento por necesidad sí, y luego descubrimos que podemos aportar muchísimo valor al mundo, ¿no? claro, muy interesante. Qué maravilla. Porque tiene que ser una pasión personal Sí, para que uno haga el verdadero esfuerzo. sí. Entonces después expandí eso a hombres violentos y a muchos otros tipos de abuso, y siempre con mucho éxito. Toda mi vida trabajé con gente muy pobre,
pero ahora estaba trabajando con celebridades, gente muy rica, diferentes tipos de gente. Entonces, para darte un ejemplo de lo que es la terapia familiar y por qué es diferente de la terapia individual, te quiero contar un caso, Claro porque que sí. no es muy largo, la terapia fue muy corta Ya. y por supuesto entonces contarlo también es muy corto. Bueno, esta era una niña anoréxica de unos 15 años que tenía varias hospitalizaciones. Había ido a una escuela muy prestigiosa donde van los hijos de los presidentes en Estados Unidos, en Washington, y la expulsaron de la escuela porque se la veía tan horrible, demacrada. Demasiado delgada. Era un esqueleto. Ya. El padre era un abogado famoso de Washington, muy temido por todos. Los padres estaban divorciados. El marido, el padre, se casó con esta señora 3 meses después de que su padre falleció. Ajá. O sea que él pensaba que cometió una decisión muy equivocada porque estaba en duelo por su padre. Ya. Y se divorciaron cuando la señora todavía estaba embarazada, antes de que esta hija naciera. Ajá. Y esta señora era hija de sobrevivientes del Holocausto. Entonces era un poco, no sé muy bien cómo explicarlo, pero no tenía total contacto con la realidad. Ya. Por ejemplo, en la primera sesión que tuvimos, ella no vino porque dijo que tenía un evento de caridad en que tenía que participar. Ajá. Y la hija se estaba muriendo. Ese hospital solo me mandaba a estas niñas cuando se estaban muriendo. Ya. Era un hospital psiquiátrico y las trataban. Pienso que con algunas debían tener éxito, pero a mí me llegaban las que se estaban muriendo. Las que ya sabían que no podían hacer nada. No podían hacer nada. Entonces vinieron a la primera sesión el padre y la hija, y la hija completamente estaba rumiando como las vacas, que es típico de cuando la anorexia es muy grave, Muy avanzada, sí. muy avanzada. Entonces hablé con la señora y vino a la segunda sesión. Entonces los vi, el padre solo, la madre sola, y me di cuenta que el odio entre ellos era, pero increíble. Tenían un desprecio y un odio, pero espantoso. Entre la pareja, entre los La padres. pareja. Y la nena me parecía que los quería mucho a los dos. Entonces el padre la veía a la hija todos los días porque la llevaba al mercado orgánico a comprar las semillas, porque ella solo comía semillas. Y el padre sufría, pero por eso terriblemente, y la madre también. Entonces me di cuenta que esta niña era el vínculo entre ellos. Claro. Y que además la situación de ella como hija única de padres divorciados en esta situación, debía sentir que ella iba a tener que cuidar de la madre siempre. Claro. La madre no tenía parientes en vida, ninguno, nada. Y pensé, es una carga terrible para una nena de 15 años pensar que está atada a la madre y la va a tener que cuidar siempre y la va a tener que defender del padre, que es un abogado temible. Entonces decidí tener una sesión con el padre solo. Entonces vino el padre y le dije, mire señor, yo sé que usted es un hombre muy ocupado y no quiero que usted pierda el tiempo. Yo también estoy muy ocupada y no me gusta perder el tiempo. Así que yo le voy a decir que lo que usted tiene que hacer para salvarle la vida a su hija. Y si usted quiere salvarle la vida, lo va a hacer, lo puede hacer. Y si no quiere salvarle la vida, me lo dice y terminamos. Y entonces
miró diciendo, Le diste la responsabilidad. ¿qué tengo que hacer para Claro. salvarle la vida? Le dije, todos los días, cuando usted la lleva a la niña al mercado orgánico a comprar sus semillas, le tiene que explicar que usted la quiere muchísimo a su mamá, que siempre va a estar para ella, para cuidarla, que no la quiere como esposa, pero la quiere como madre de su hija, y que la va a cuidar y le va a dar siempre todo lo que necesite y que ella no se tiene que preocupar. Y lo dice esto no solo una vez, lo dice en el auto, yendo al mercado, durante el mercado, volviendo del mercado. En cualquier momento que la vea la niña o hable por teléfono con ella, le tiene que recordar esto. La tiene que llamar a su ex esposa y decirle que usted la ama, no como esposa, pero como madre de su hija, que usted adora, y que toda la vida la va a cuidar, que siempre le va a dar todo lo que necesite y que siempre va a querer que sea feliz. Como usted es un hombre muy ocupado, probablemente va a tener que contratar otra secretaria para que sea la secretaria la que la llama a la señora todos los días y le diga qué necesita. Su ex esposo se lo quiere dar. Dígame qué necesita. Y simplemente hacerlo. Y él me dijo incrédulo. Y entonces la chica va a comer. Y le dije, sí, va a comer. Claro, no le vio relación ninguna a la estrategia. Sí, bueno, era muy inteligente. Ya. Le vio, pero quería hacerse el incrédulo. Ya. Sí, porque además era un problema tan grave con el hospital, probando tantas cosas. Claro, no tenía nada que perder. No tenía nada que perder y además adoraba a su hija. Claro. Entonces le dije, prométame que lo va a hacer. Y me dijo sí. Y en 2 semanas la chica estaba comiendo normalmente. En 3 meses había recuperado su peso y estaba normal. Y yo insistí que el padre tenía que seguir con la misma estrategia. Tuve que hablar con la directora del colegio para explicarle que esta niña no iba a tener una recaída, que estaba curada y que esto se iba a mantener, porque no la querían tener en el colegio, porque ya la habían echado 2 veces y cuando volvía estaba de nuevo así. Claro. Bueno, entonces entró al colegio y todo bien. Qué maravilla. Entonces, esta es la diferencia. Viendo a esa niña sola no se llega a nada, porque el problema era la guerra entre los padres. Yo le dije también al Señor, en la guerra que usted está llevando contra su ex esposa, es su hija la que recibe las balas. Wow, qué buena metáfora. Sí. Qué buena. Y eso lo impresionó mucho. Claro. Eso lo impresionó, porque se dio cuenta que era verdad. Porque la niña estaba con un conflicto de emociones terribles, porque amaba a la madre, amaba al padre, y entre ellos había una guerra. Claro. Entonces la terapia familiar es eso, es reconciliar a la gente sin poner diagnósticos, sin hacer insultos con el vocabulario psicológico. Sin etiquetas, ¿no? Sin etiquetas, y tratar el conflicto en donde realmente está el conflicto, ver dónde está. Sí, pero el problema es que entre los psicólogos y la psicología que se enseña en la universidad, en su mayoría, tiene que ver con el diagnóstico. Ya, y la etiqueta. Y la etiqueta, y la gente se siente atacada. Claro. Y le quitamos posibilidades al etiquetar. Claro, quitando... completamente. Claro. ¿Cómo se dice? Borderline se dice borderline. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y bipolar? Bipolaridad. La misma, claro. Entonces, ¿quién quiere llevar esa etiqueta? Claro. Por eso es muy importante, yo siempre trato de enseñar a la comunidad terapéutica a salirse. No es necesario poner una etiqueta, no es necesario dar un diagnóstico. Lo importante es cómo cambiar a la persona. Eso me encanta de ti, la etiqueta es un insulto.
Es un insulto. Es un insulto, sí. Sí. Le quita estatus a la persona. Sí, sí. El otro día estaba conversando con una psicóloga clínica que empezó a hablar de eh, su padre es un narcisista y además es tóxico y además es terrible, no se puede aguantar esa conversación. Wow, que ahí qué Porque son posibilidades hay, ¿no? insultos, claro, son insultos. Si ya etiquetamos de esa manera, ¿qué posibilidades hay de cambio, de transformación? Claro, ¿no? yo Se la prefiero estamos decir, quitando. señor, usted es un poco egoísta, en vez de El decir comportamiento. narcisista. El comportamiento, sí. Pero no es la identidad, sí, sí. Eso me Sí, encanta. sí. Eso me encanta. Porque la psicología convencional viene de la medicina. Sí, Y la medicina está basada en la idea de que uno está enfermo. claro. Y el médico tiene que diagnosticar la enfermedad para poder curarla. Sí, Haley en el libro, creo que era en Terapia Familiar, en las palabras, en los preliminares del libro, sí que habla de que no es suficiente solo con un diploma universitario de sí, psicología o de psiquiatría, ¿no? sí, Es muy importante, por supuesto, saber unas bases, sí. pero luego también es muy importante no tratar el problema como una enfermedad, sino como una posibilidad de transformación y de mejora para la persona y para el entorno. Exactamente. La El psiquiatría. otro problema enorme Ujú. es el poder de las compañías farmacológicas que dominan el mercado increíblemente, inventan diagnósticos, inventan medicaciones que Sí. hacen daño. Es una cosa terrible. La farmacología es la industria más importante de Estados Unidos, más que el petróleo. Wow. Y dentro de la farmacología, las medicinas psiquiátricas son las más importantes. Entonces, por eso están diagnosticando niños de 4 y 5 años como bipolares y dándoles medicación y les arruinan el cerebro. Claro. Chloe, es importante que la comunidad sepa la diferencia que hay entre la terapia familiar sistémica o la intervención familiar sistémica y la intervención estratégica e individual. ¿Qué nos podrías contar sobre ella y cómo surgió esa colaboración con Tony, que para nosotros ahora mismo es un referente en intervención estratégica? Sí, me alegro que me preguntas esto porque es una pregunta muy importante. Cuando nosotros hacemos terapia familiar, eso no quiere decir que es la única manera de cambiar a una persona. Una persona puede cambiar simplemente porque lee un libro. Claro. O porque conoce a alguien que lo influye, un maestro, un pariente. Hay muchas maneras de que todos podemos cambiar. Pero dentro del mundo de la terapia, encontramos que la manera más eficiente de cambiar a las personas es con terapia familiar, porque uno está cambiando no solamente al individuo, sino al contexto social más importante del individuo, que es la familia. Y cuando uno tiene una persona en la familia que tiene un disturbio, que tiene un problema psicológico, lo que fuera, lo que uno lo quiera llamar, tiene repercusiones en todos en la familia. Claro. Entonces, con terapia familiar, uno inmediatamente interviene con todo eso. Es una manera más simple, aunque es mucho más difícil de hacer, pero es una manera más simple de conceptualizar el problema. Y en el ejemplo que expliqué de la nena anoréxica, nunca la hubieran curado, se hubiera muerto si yo no hubiera hablado acerca del matrimonio, acerca de los padres divorciados. Claro. Y no solo resolviste el caso de la niña, sino de los padres. De los padres, porque no es bueno vivir con odio. No, claro. Es terrible. Y además la ayudé mucho a la madre, porque ahora el padre, en vez de un enemigo, se convirtió en un aliado que siempre la va a apoyar. Un cambio enorme. Claro. Bueno, entonces te quiero contar que hace casi 23 años lo conocí a Tony Robbins, que también es la inspiración y el maestro de Tina en The Ser.
y encontramos que eso tenemos mucho en común, por supuesto. En el año 2012, creo, 2012, abrimos el Robbins Madane Center, donde enseñamos métodos de Tony combinados con mis métodos a coaches y a terapeutas, pero también a médicos, abogados, a toda clase de personas que quieren mejorarse ellos, mejorar sus relaciones con la familia o trabajar como coaches o lo que fuera. Y entonces el equivalente de todo esto es Tino, que también es un genio en la intervención en eventos. España, porque lo que hace Tony es hacer una intervención delante de cientos o miles de personas y consigue que el público sea como un coro griego apoyando a la persona que cambia, y Tino hace esto con total maestría. Y cambia a la gente, pero completamente. Muchas veces, generalmente, cuando cambias a una persona, la persona va a la familia y los cambia. Y cambia el sistema, Cambia el sistema. Eso pasó con el último caso de Tino, que lo vi en video, donde ella volvió a la casa y cambió a los padres completamente. Sí, es así, es sistémico, el cambio individual. Y además bajó de peso como 30 kilos. Sí. Hay casos realmente excepcionales. Muy conmovedores, muy buenos, así que estoy muy contenta por nuestra colaboración. Y creo que es muy importante llevarlo esto al público de lengua hispana. Mucho, importantísimo. Sí. Y es muy importante que sigas trabajando, María Ángeles, con los alumnos de terapia familiar, que es tan importante ayudarlos a entender este enfoque. A entender y aplicar. Y aplicarlo, que no se sientan temerosos. Lo peor que puede pasar es que a la familia no le guste lo que el terapeuta dice. Uno se disculpa y empieza de nuevo. Otra directiva, claro. Si al final es un juego. Sí, no es un problema comparado con los problemas tan serios que estas familias tienen. El problema de si el terapeuta se equivocó es nada. ¿Qué podrías decirnos de nuestra colaboración de Indeser? ¿Qué te gusta de Indeser? De Tino, de mí. Tino me hace reír mucho. y tú haces las buenas preguntas. Me provocas con muy buenas preguntas. En tu interés de ayudar a tus alumnos, me haces sacar lo mejor, así que eso es muy importante. Pero Tino me impresionó mucho la primera vez que vi una intervención de él, porque es completamente equivalente a Tony, pero mucho mejor porque, por supuesto, tiene el aspecto más cariñoso, más humano de la gente. Es más carismático, ¿no? También, ¿no? No, Tony es muy carismático, pero Tino es más cariñoso, es más humano, es más español. Es más español, es más pasional, es más de tocar. Apasionado. Sí. ¿Algún tema que te interese explorar? No sé, ¿algún mensaje que te gustaría transmitir a la comunidad terapéutica o al público en general? Una pregunta difícil porque hay tanto, ¿verdad? Sí. Pero creo que todos estamos en este campo porque tenemos una vocación para ayudar a los demás. Entonces es muy importante, considerando los problemas que enfrentamos, que a veces son tan trágicos, tan difíciles, es muy importante mantener el optimismo y la fe en que todo se puede resolver. Solamente la muerte no se puede resolver. Pero incluso la muerte depende de las creencias espirituales de la persona. Así que todo se puede resolver y tenemos que seguir trabajando poco a poco. Optimismo, fe. Sí, y amor. Y amor. Sí. Y en el amor englobamos la generosidad, todo. Sí. Qué maravilla. Gracias, Chloe. Muchas gracias. Ha sido un placer. Para mí también. Un placer, un honor enorme. Gracias, muchas gracias. Y gracias por ser quien eres, por
toda tu trayectoria, por dejarnos el legado que nos estás dejando, tan maravilloso, Gracias. de experiencia, de sabiduría, de coraje también, Sí. de ser una mujer disruptiva, diferente, Sí, con coraje sí. y a la vez vulnerable, con esa sonrisa de niña tan bonita. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que haya una próxima, quizás en España. Ojalá. Te tomo la palabra, ¿eh? Bueno. ¡Wow! 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 Ya. ¡Wow! Gracias. ¿Os ha gustado? Me decís que no y me matáis ahora mismo, ¿eh? Bueno, os podéis imaginar lo que esto ha supuesto para mí, personalmente y profesionalmente, para Tino, para todo el equipo, para Endeser. Por eso decía que hoy me sentía como cuando iba a dar a luz. Obviamente es un amor totalmente diferente, el amor que siento por un hijo, por mis 2 hijos, pero esto también es un bebé muy bonito que acaba de nacer para brillar mucho y muy alto. Así que ahora ya es momento de explicaros, de contaros nuestras novedades, lo que tenemos para vosotros. Ya habéis visto que todos podemos ser interventores, ya habéis visto que todos podemos ser terapeutas, ya habéis visto que todos tenemos una responsabilidad social muy grande si queremos construir un mundo un poquito mejor y que teniendo las herramientas que tenemos, porque somos pioneros en España en tenerlas, podéis diferenciaros muy mucho y podéis vivir de vuestro propósito, de vuestra misión, ayudando muchísimo a la sociedad que tanto lo necesita. Os voy a presentar nuestra primera certificación en intervención familiar estratégica. La mejor formación para recuperar el orden y la armonía en el sistema familiar de forma rápida y eficaz, para diferenciarte en la comunidad terapéutica y tener los mejores resultados, para vivir con plenitud y abundancia desde tu propósito. A mí no se me ocurre mejor promesa. ¿Para quién es esta formación? Para padres, madres, terapeutas, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, profesionales en el área social y educativa, profesores, educadores, orientadores escolares, personas que además quieran comenzar una nueva profesión desde cero, porque vamos a enseñar todo para empezar desde cero. ¿Qué problema resuelve IFE? Resuelve, lo podéis ver en la pantalla, resuelve muchos más, pero hemos hecho un pequeño resumen. Resuelve malas relaciones entre padres e hijos, comportamientos disruptivos en la infancia y adolescencia, falta de respeto, aislamiento, falta de comunicación, falta de armonía en el hogar, problemas de pareja, separaciones y divorcios conflictivos. Esto dentro del área de relaciones. Problemas de salud, trastornos de alimentación, adicciones, depresión, ansiedad, pensamiento suicida, autolisis, fobia, enuresis, etc. Problemas académicos en los hijos, fracaso escolar, inadaptación, apatía, aislamiento y un largo etcétera. Hay muchísimos problemas que se pueden solucionar haciendo bien una
terapia sistémica familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por supuesto, como todas las formaciones potentes, que no solo tienen teoría, sino también tienen mucha práctica, porque aquí lo que se trata es de que entendáis los conceptos, que entendáis la manera de poder orientar una sesión familiar. Eso, por supuesto, la teoría siempre es muy importante, pero necesitamos trabajar muchos casos. Trabajar casos que nos traigáis como alumnos, trabajar nuestros casos que estamos trabajando en el departamento familiar y exponer ideas, exponer directivas, ver cómo evolucionan, qué funcionan, qué directivas funcionan, cuáles no. Y de ahí vamos a sacar mucho poder de transformación. Os voy a hacer un pequeño resumen de los módulos para que veáis el contenido. El módulo 1, que lo daré yo voy a estar en todas las mentorías, pero este principalmente lo voy a dar yo porque creo que son los conceptos más importantes, más básicos, más la base de la pizza, como dice Johnny, que hay que saber para poder construir. Y aquí viene pues los principios y fundamentos de la intervención familiar sistémica, son las competencias del interventor familiar, que son muy parecidas a las del interventor estratégico, pero tiene que tener algunas más. El síntoma no es el verdadero problema, jerarquías incongruentes, coaliciones intergeneracionales, estrategias de ayuda inconscientes, directivas paradójicas, enfoque lúdico en la intervención sistémica, esto es muy chulo, muy divertido y muy eficaz, directiva y casos prácticos. En el módulo número 2, que son las adicciones a sustancias y nuevas tecnologías y depresión y suicidio en adolescentes, lo va a hacer nuestra compañera Marta Hernández. Marta es psicóloga e interventora familiar sistémica y ella va a ayudar a que entendáis, a enseñaros cómo romper el ciclo sintomático desde el abordaje de la intervención familiar estratégica para lograr el bienestar de la familia. Os va a enseñar también a aprender a diferenciar los comportamientos normales de los adolescentes de los problemas emocionales graves. Y os va a enseñar cómo trabajar con los padres y los adolescentes en sesión, con los errores a evitar. Vamos a hablar de directiva y vamos a hablar de casos prácticos. Es el módulo número 2. Y seguimos con el módulo número 3. Nuestra gran compañera Cristina. Ella es educadora social e interventora familiar. Y ella nos va a ayudar a enseñarnos aspectos clave relacionados con los hijos que aparecen violencia física, ya está especializada en violencia filioparental. Y bueno, nos va a ayudar pues eso, a aspectos claves relacionados con los hijos que ejercen violencia física, psicológica o emocional hacia sus padres o cuidadores, desde la concientización inicial hasta la prevención y la intervención necesaria para restaurar la armonía familiar. Y vamos a ver muchas directivas y muchos casos prácticos también. Un fuerte aplauso para Cristina. En el módulo número 4, nuestra psicóloga Ángeles Delgado, que está ahora mismo está en Zoom, ella nos va a ayudar a cómo abordar los problemas intergeneracionales en la intervención familiar estratégica. Los nuevos retos para padres e hijos de hoy. Cuando el hijo es adulto sigue en casa, cuando los abuelos se convierten en cuidadores de sus nietos, cuando la maternidad es a partir de los 40, cuando suegros y nuera y yerno no se entienden, y vamos a ver muchas directivas y muchos casos prácticos. Un aplauso para Ángeles Delgado. Y en el módulo número 5, aquí mi mano derecha, mi preciosa Irene, que es interventora sistémica, por supuesto, y ¿cómo te denomina la comunicación? Yo me hago un lío. Facilitadora de comunicación sistémica con muñecos. Dilo otra vez. Facilitadora de comunicación sistémica con muñecos. Con muñecos. Ella utiliza el Lego, ¿no? Lego y Playmobil, ¿vale? Y nos va a enseñar habilidades, conocimientos y herramientas para mejorar la comunicación de las familias y fomentar relaciones más saludables, satisfactorias y enriquecedoras. Vamos a ver muchas directivas y casos prácticos. Un aplauso para ella. Y ahora vamos con el módulo número 6 con nuestro mago blanco, Johnny Rebaque.
Johnny es terapeuta holístico e interventor familiar sistémico y él nos va a ayudar, bueno, el título de su módulo es Encontrando la luz al final del túnel. Cómo marcar la diferencia en la vida de aquellos que más están sufriendo, lo que a ti te gusta, casos difíciles. Personas con depresión, ansiedad, angustia, crisis existencial, enfermedades graves, ofreciendo un plan de acción realista y esperanzador. Vamos a ver muchas directivas y muchos casos prácticos. Un aplauso para Johnny. En el módulo número 7 tenemos violencia de género y ¿ahora qué? Atendiendo las huellas de la agresión para disfrutar las relaciones presentes con Juan Iglesias. Nuestro gran Juan Iglesias. Juan nos va a ayudar a descubrir cómo la violencia de género del pasado afecta a las relaciones actuales y cómo intervenir para que esto no suceda. Nos va a ayudar a cómo acompañar a la pareja, a la persona, para que logre establecer relaciones interpersonales sanas, a que las heridas del pasado no dañen a sus seres queridos ni impidan la relación que desea y merece. Y vamos a ver muchas directivas y muchos casos prácticos. Un aplauso para Juan. Y ahora vamos con el 8º módulo, las reglas del buen amor en la pareja, con el gran Sergio Piñol. Sergio Piñol, que es terapeuta físico e interventor familiar sistémico, nos va a ayudar a entender el paso de te necesito para ser feliz a nos queremos bien para sumar amor en nuestras vidas. Así. Tan fácil y tan complicado. Y vamos a ver muchas directivas y muchos casos prácticos. Un aplauso para Sergio. Y este es el gran equipazo. Recordamos que la certificación en intervención familiar estratégica es la mejor formación para recuperar el orden y la armonía en el sistema familiar de forma rápida y eficaz, diferenciarte en la comunidad terapéutica y tener los mejores resultados y vivir con plenitud y abundancia desde tu propósito. Los 8 módulos que os he contado antes, os he presentado al equipo, los vamos a desarrollar a lo largo de 6 meses. A lo largo de 6 meses de mentoría van a haber en total 14 mentorías de 2 horas. Ahora os pondré el calendario académico para que lo tengáis. Y en la teoría vais a tener el acceso vitalicio a los 8 módulos. Ya digo que va a estar dividido en muchas más mentorías a lo largo de 6 meses. Vamos a ver muchos casos prácticos, vais a tener un manual didáctico de apoyo al estudio y vais a tener acompañamiento y técnica de estudio con Cristina, por supuesto. Cristina va a ser nuestra experta siempre, aunque es una magnífica también terapeuta sistémica, pero no va a dejar su apoyo al estudio, ¿no? A todos aquellos y aquellas que lo necesitéis. Y la parte de la maestría van a ser 14 mentorías grupales conmigo y con el equipo. Vais a tener apoyo diario por tutor, vais a tener acceso a nuestro canal de Slack con la comunidad terapéutica, vais a tener acceso al banco de intervenciones para hacer prácticas reales. El banco de intervenciones ya lo conocéis, el que no lo conozca, bueno, es un proyecto que tiene también mucha envergadura y con una intención social no lucrativa para poder hacer llegar a las personas con menos recursos nuestra herramienta. Y ese banco de intervenciones nos va a servir a nosotros para hacer prácticas reales y a la vez a ellos para solucionar sus problemas sin tener que recurrir a recursos económicos que no tienen, ¿no? Es un ganar-ganar, es como hay que hacer en esta vida los acuerdos. ¿Vale? Vais a tener prácticas reales, como digo, y vais a tener la certificación como interventor familiar estratégico. Y este es el calendario, para que tengáis todas las fechas. Entonces, ¿cuánto creéis que vale esta formación? No tiene precio. Realmente, si nos ponemos a pensar en el valor que tiene a nivel individual, profesional y social, no tiene precio, porque somos pioneros. Pero hay que ponerle un precio.
y tenemos que vivir y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir invirtiendo en publicidad, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir haciendo que llegue a cuantas más personas, mejor. Hemos decidido que la certificación en intervención familiar estratégica, por ponerle un precio, acordaros que una mentoría de Chloe son 8.000, una ponencia de Chloe de 1 hora son $8.000, una sesión privada son $800. Imaginaros el dineral que llevamos gastado de formaciones. Como hay que poner un precio, hemos pensado que un precio justo sería 5.000. Pero, por ser la primera promoción, la primera certificación en intervención familiar estratégica desde INDESER, hemos decidido que para todos vosotros y vosotras que queráis formar parte de este primer elenco de interventores familiares estratégicos, el precio para vosotros va a ser de 2.900. ¿Sí? Pero, y aquí viene ya lo más grande, y os vais a morir cuando lo cuente. Bueno, no os vais a morir. No. Aquí no se muere nadie. Pero vais a flipar. En una mentoría, de las últimas mentorías que he hecho con Chloe, hablando con ella, me dice al final de la mentoría: estoy pensando en hacer una formación contigo. Y yo, ¿qué? ¿Conmigo? Me quedé flipadísima, loca me quedé. Pues bien, no va a hacer una formación conmigo porque yo voy a hacer la mía, pero va a hacer ella la suya y os la vamos a regalar. Este es un bonus único que vais a tener. Son plazas súper limitadas. No puedo asegurar que solamente sean para los que estáis aquí, pero os aseguro que va a marcar un antes y un después si cogéis la formación, porque el seminario de 8 semanas con Chloe vais a ver lo que hay, que es brutal también, ¿eh? Ahí lo tenéis en pantalla. Tenéis en la semana 1 injusticia familiar y acción social. No lo voy a leer todo porque muchísimo. En la semana 2 tenéis comportamientos metafóricos. En la semana 3 tenéis abuso sexual. En la semana 4 tenéis prevención de abuso infantil. En la semana 5 comunicación. En la semana 6 tenéis intervenciones. En la 7 sistema. Y en la 8 espiritualidad. Y nos va a dar 30 ejemplos de estrategia. Esto es un seminario que va a hacer Chloe de 8 semanas, que vamos a incluir nosotros en nuestra formación para vosotros. Y este sería el calendario final, incluidas las mentorías de Chloe, con Chloe Madanes, directamente con ella. Lo verde son las mentorías de Chloe, lo púrpura son las nuestras. Este es nuestro servicio para vosotros, esta es nuestra promesa para vosotros, esta es la oportunidad que tenéis vosotros de diferenciaros, de marcar la diferencia en la comunidad terapéutica, de aportar valor de verdad, de ser pionero, de transformar vuestro entorno sistémico y de ayudar a cambiar el entorno sistémico de todas aquellas familias que lo necesitan, que son, por desgracia, muchísimas y cada vez más. Recuerdo, precio, realmente es que esto lo vale. O sea, ¿cómo no va a valer 5.000 euros esta formación con Chloe, con nosotros, que vamos a darnos en cuerpo y alma para que todos seáis grandes terapeutas familiares? Claro que lo vale. Recordad que las plazas son limitadas, que es un sistema estructurado, que aumenta tu valor, que aumenta el crecimiento exponencial, por supuesto, que vais a vivir una vida con propósito, que va a ser un sistema rápido y efectivo. Si tenéis cualquier duda, solicitar sesión y nuestros compañeros Raúl o Ruth os van a informar de todo lo que necesitéis.